You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Cuéntame tu historia. Aquí en este espacio hablamos de todo, sobre todo de personas con diabetes y de diabetes. Hoy tenemos con nosotros a un paisano mío de Navarra, Adrián Idiote Bayón. ¿Qué tal estás, Adrián? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa en YouTube y encantado de estar aquí contigo y de poder hablar sobre Bueno, diabetes. para mí sí que es un placer que estés hoy con nosotros porque sé que tienes mucho que aportarnos a la comunidad azul. Porque Adrián, bueno, pues es bioquímico de la Universidad de Navarra, tiene un máster universitario en investigación de ciencias de la salud, también ha realizado un doctorado en fisiología, en alimentación, en nutrición, si no recuerdo mal, es creador Sí, eso es, sí. divulgativo de diabetes y también autor de un libro, que también hablaremos de él porque me parece, ya solamente con el título podemos desarrollar muchísimos temas, ¿no? Alumno con diabetes, un manual para profesores. Bueno, que está además, este libro no lo tenía yo calado y ahora ya sí que lo voy a adquirir porque me parece súper interesante, Adrián. Esto hay que Muchas llevarlo a todas las gracias. icastolas, a todos los colegios que podamos acercar. Bueno, Adrián, yo he hecho un poquito la presentación así muy rápida de ti. Pero es que Adrián, aparte de bioquímico, científico y demás, que él nos va a contar, tiene diabetes tipo 1 desde los 11 años. Te cedo la palabra. Eh, Exactamente, en el 2008 ingresé con diabetes tipo 1 y claro, y en ese momento del diagnóstico pues no sabía nada de la enfermedad ni tampoco mi familia y no habíamos oído hablar nunca sobre ella. Entonces sí que tenía los síntomas pues típicos de la diabetes y entonces yo siempre recuerdo que decía mi abuela, ah, pues igual eso es diabetes, ¿no? Y pues oye, pues no sé, pues como estábamos preocupados, había perdido yo muchos kilos, bebía mucha agua, pues decimos, oye, pues aquí está pasando algo extraño, vamos al médico, ¿no? Y justamente cuando fuimos al médico, iba con mi madre, pues no estaba el médico de cabecera de toda la vida y estaba pues un sustituto porque era, bueno, era septiembre y tal, bueno, pues algunas vacaciones de verano por ahí aún pendientes y, y entonces le contamos los síntomas y dijo el médico, ah, pues esto puede ser diabetes, espera que voy a por un glucómetro para comprobarlo. Y a la que se iba por un glucómetro, nos mirábamos mi marido y dice, ah, este sustituto no tiene ni idea, ¿no? Pero pues el que no teníamos ni idea éramos nosotros, ¿no? Vino con el glucómetro y recuerdo exactamente la cifra, 300, y nada, a subir al hospital, a ingresar, Bueno, y ahí ya, bueno, luego me subió más el azúcar a 350 y me encontré en unos minutos enchufado a un montón de máquinas sin saber qué estaba ocurriendo y sin saber lo que era esa enfermedad que me está acompañando el resto de mi vida. menuda historia, ¿eh? O sea, ya hubieses preferido que ese médico no hubiese sabido nada, pero es que ya tu abuela intuía algo, ¿eh? Ya ella intuía algo. No, y mientras subíamos para el hospital decíamos, bueno, pues igual es un pinchazo al día o algo así, va, poca cosa. Pues menos mal que era poca cosa, que si no.
Oye, positivos erais, ¿eh? Hay que decirlo todo, que positivos erais. Pero bueno, es normal, ¿no? Nadie se espera un diagnóstico así, menos en un niño de 11 años. Me ha recordado mucho, bueno, pues es que tu edad de debut y la mía coinciden, no en la fecha, pero sí los años, 11 años, ¿no? Me imagino que serías ingresado, no sé si estarías ingresado en la Virgen del Camino, me imagino, de Pamplona, o En la sería, Virgen. sí, Ujú. Virgen del Camino, que ahí sí que recuerdo que había una unidad Virgen del y Camino, sí. seguirá existiendo, me imagino, endocrinología especializada infantil, muy avanzada, que abrió en su día la doctora Oyarzábal. Exactamente. De hecho, fue mi médico hasta que se jubiló. Sí, sí. Por eso. O sea, fíjate, yo fui diagnosticada pues, en el año 1992. Tú en 2008 y Oyarzábal seguía trabajando en 2008, ¿no? O sea que esa Sí, unidad de sí. endocrinología especializada en diabetes infantil, yo creo que fue una de las pioneras, ¿no? Y que ha trabajado mucho y ha aportado mucho a los niños y niñas con diabetes. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, tú ya, con lo cual ya teníais el Es un... diagnóstico, tú estabas de repente rodeado de tubos. ¿Qué se pasaba por tu cabeza, Adrián? Porque tú eras tan solo un niño. Sí, pues hombre, la verdad que, claro, es una situación totalmente nueva y pues simplemente, o sea, ahí no pensaba nada realmente. Como pensaba que se pasaría rápido y luego pues cuando ya vino toda mi familia, pues ya me sentía más arropado, ¿no? Con la familia. Pero realmente no pensaba nada. Y luego pues ya me empezaron a decir que me tenía que pinchar, etcétera. Al principio pues el equipo de enfermería pues lo hacía, pero claro, luego lo tenía que hacer yo. Pero en ese momento no tuve esa percepción de que mi vida iba a cambiar por completo. Pero claro, estamos hablando de que tenía 11 años, eso es Claro. poco, ¿no? Para poder valorar lo que ocurre a mi alrededor. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste ingresado, Adrián? Pues 5 días o algo así. Recibí la educación diabetológica muy temprano y como bueno, pues que como era una esponja, absorbí todo el conocimiento y ya enseguida me mandaron para casa. Aunque sí que recuerdo, y es algunas historias que he contado en mi página web, el segundo día de ingresar al hospital, ingresé un jueves, pues el viernes ya me empezaban a poner pues el tema de la insulina y lo único que me dijeron, hay dos tipos de insulina, lenta y rápida, no te confundas. Y, Y te y me confundiste. pasó que ese sábado, el sábado, pues para irme a dormir me tenía que poner la lenta y llegué a tener la rápida en mis manos, pinchada en la pierna, a punto de dar al botón. Y dije, voy a comprobarlo. Y le dije a mi madre, creo que esta no es. Y efectivamente era la insulina rápida en vez de la lenta. Yo no sé qué habría pasado, si habría apretado el botón, ¿no? A veces en la vida apretar un botón es muy importante, en este caso lo fue. Pero bueno, por suerte me di cuenta, ya luego se cambió la insulina, se me puse ya la lenta y no sé qué habría ocurrido realmente, porque claro, me habría ido a dormir con todo el efecto de la insulina rápida y bueno, pues claro, ¿cómo, o sea, cómo detectas que estás en una bajada? Porque aún no había tenido ninguna. Habría sido una situación un Claro, tanto peculiar. complicada. Porque eso fue ya fuera del hospital, me imagino, fuera en tu casa. No, no, fue en el mismo hospital. En el mismo Era fin de hospital. semana y bueno, sí, era Ah, fin de semana y vale, ahí pues claro, el servicio va cambiando. va cambiando. Pero bueno, pues Bueno, cosas que, ni cosas que tan mal pasan que estabas, lamentablemente. ni tan mal que estabas en un hospital, porque aún hubiese habido capacidad de reacción. Porque claro, imagínate las unidades de lenta Mm, equivalentes a las rápida y de noche. sí, Lo que tú dices, ¿no? Que encima no tenías todavía la percepción de cómo reaccionaba tu cuerpo a una hipoglucemia, ni sabías lo que era realmente, ¿no? Pues bueno, vamos a dejarlo que eso fue como anecdótico, que no sí, ocurrió. pero, ujú. Hay una cosa interesante y como para contar como experiencias, ¿cómo se sintió la primera hipoglucemia, ¿no? Yo creo que es una pregunta Eso es muy interesante, ¿no? interesante, eso es muy Eh, interesante, sí, ¿sí? sí.
porque claro, a mí me estuvieron todo el rato hablando, pues una semana, todo el rato, la hipoglucemia, la hiperglucemia y tal. Y claro, te dicen pues temblores, cansancio, etcétera, pero pues no sabes realmente, ¿no? Hasta que lo experimentas. Y yo me acuerdo que, bueno, lo experimenté a las 2 semanas de salir del hospital y estaba, o sea, me encontraba mareado, cansado y yo no sabía qué era esa sensación, pero dije, oye, es lo que me han dicho mi equipo de diabetes. Oye, voy a pincharme a ver, por curiosidad, y 60 de azúcar o algo así, ¿no? Entonces, y entonces pensé, esto es una hipoglucemia. Bueno, pues vale, pues voy a comer como me han dicho, ¿no? Pero bueno, luego, claro, esa fue la primera hipoglucemia, claro, de estar bajo después de meses y meses de que ya tu cuerpo ya no respondía bien y que ya tenías azúcar alta. Entonces, bueno, luego hipoglucemias, hay miles, ¿no? De situaciones diversas, sintomatología muy esto, y a veces ni te das cuenta de que la estás teniendo. Entonces, bueno, pues a veces hay que tener cuidado con esas cosas. No, no, por supuesto, es un tema muy serio el tema de las hipoglucemias. Yo no sé si a ti durante los años, a lo largo de los años, te han ido cambiando los síntomas o sigues sintiendo exactamente lo mismo que la primera o parecido. Pues mira, a mí depende mucho de cómo tenga la glucosa en esa temporada. Por ejemplo, si imagínate que tengo 200 de media, que por lo que sea, pues igual luego tengo 100 y parece que tengo la mayor hipo de la historia, ¿no? Y si hay tiempos en los que estoy todo el rato en 90, pues puedo estar en 70, 60 y no notarme nada. Cosa que es peligrosa. Claro, Por suerte ahora con los sensores se ha podido avanzar mucho y bastante bien. Pero antes con el glucómetro, pues bueno, si cogías ese tipo de hipoglucemias, pues es suerte que tenías. Pero sí, sí, yo realmente, pues según la época, pero bueno. Los síntomas los mismos, no, eso no ha los variado. mismos, no tan variado. Bueno, mejor, No. mejor. Yo siempre digo que mejor porque al final te conoces tu cuerpo, sabes cómo reacciona y sabes actuar. Yo creo que las más peligrosas, por lo menos desde mi opinión y desde mi experiencia, son las que bajan en picado, ¿no? Las que, por ejemplo, tienes una cifra muy estable y de repente, por lo que sea, el organismo reacciona de una forma y para cuando te has dado cuenta, estás, vamos, esas a mí me han pasado unas cuantas, no he llegado nunca a quedarme inconsciente en 31 años todavía, pero sí es verdad que se pasa muy mal, ¿no? Porque, ostras, ves que pierdes el mundo de vista. Yo he llegado a sentir que perdí el mundo de vista en esas hipoglucemias, ¿eh? En las que son en picado. Ujú. Sí, y la verdad que, bueno, muchos síntomas se pueden explicar fácilmente. Al final el cuerpo se intenta defender de esa baja de azúcar, secreta adrenalina y la adrenalina es una hormona que permite que el páncreas eche glucagón y el glucagón a su vez hace que la glucosa aumente. Entonces, por ejemplo, la adrenalina hace que nos tiemblen las manos, que estemos también muy Claro. alterados, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hay hipoglucemias que salta ese mecanismo de adrenalina y estamos muy, muy alterados, que nos tiemblan las manos, y otras veces no, por lo que sea, pues no salta. Entonces igual estamos más tranquilos, solo sentimos cansancio, pues al final depende cómo pilla el organismo también, pues podemos ver que puede reaccionar y tener unos síntomas de una forma u de otra. Mira, eso es muy curioso lo que has explicado, ¿no? Que depende de cómo estemos en ese momento y esté en nuestro organismo, la respuesta puede ser de una forma u otra en según qué casos. Bueno, interesante, interesante apunte. Bueno, tú, claro, eras un niño, volviste a la Icastola, al colegio, con tus amigos. ¿Cómo fue esa vuelta? O sea, yo hasta ahora te he visto muy sereno. O sea, yo te he visto, yo no sé si ya eras un cerebrito desde pequeño, si ya te gustaba la ciencia, si, porque te veo muy sereno, ¿no? Bueno, pues primero este médico, bah, no sabe de lo que habla, luego, bueno, pues estoy ingresado y no pasa No, nada. No sé, ¿eras así ya, Adrián? O te fuiste sí. haciendo? No, me fui haciendo, la verdad, me fui haciendo. Y la verdad que eh, lo que me llamó a ser investigador es realmente entender el por qué me había ocurrido a mí esto de la diabetes. Porque muchos expertos dicen que cuando tienes diabetes te echas a ti la culpa, dices, he hecho algo mal o no, empiezas a buscar un culpable, pero claro, al final nadie tiene la culpa de esta enfermedad. No, por Entonces, supuesto. yo de pequeño siempre he sido muy curioso
Yo de pequeño siempre he sido Es muy curioso y entonces yo quería entender por qué yo tenía diabetes y mi compañero de al lado no. Entonces fue ese interés en el que empecé pues ya a interesarme por el mundo científico y bueno, a día de hoy pues estoy muy contento de mi elección, me gusta mucho y ojalá poder seguir investigando, porque la verdad que entender el porqué de las cosas, pues nos hace libres también. Por ejemplo, el entender cómo funciona la regulación de la glucosa o entender que pues hay temporadas en las que te das más insulina, etcétera. Pues eso te da libertad porque sabes controlarte mejor y sabes anteponerte ante las dificultades que te va a poner la diabetes en el camino. Pero tú con ese conocimiento puedes tener mejores herramientas y en definitiva ser libre y ser más feliz y que la diabetes no te detenga en lo que tú quieras conseguir. muy importante lo que acabas de apuntar, ¿no? El autoconocimiento y la información es poder. Eso está clarísimo. La investigación, la ciencia nos da respuestas, a veces no y hay que buscarlas. Pero, y lo que has dicho también, ¿no? Que hay periodos en los que cada persona a lo mejor necesitas más insulina o menos. Por eso no hay dos personas con diabetes iguales, por eso hay tantos tipos de insulina, tantas dosis diferentes, tantas respuestas diferentes a los mismos tratamientos, ¿no? Porque realmente lo que hacemos las personas con diabetes, Adrián, es hacer la función que hacía un páncreas o esas células beta que nuestro sistema inmunológico tan simpático, él decidió un día confundirse con una amenaza y las destruyó. ¿Tú crees que una persona sin diabetes también tiene diferentes necesidades de insulina? Ya no hablo por el tipo de comida o ejercicio físico que haga, sino por sus momentos o procesos metabólicos. No sé si he hecho bien la pregunta, ¿eh? Sí, hay que Me entender refiero eso que una como... persona sin, Sí, sí, muy correcta, sí. eso es, si una persona sin diabetes también tiene diferentes necesidades de insulina, su páncreas segrega insulina de diferente forma, depende de los momentos vitales o procesos metabólicos. Eh, Tú lo has comentado antes muy bien y te has dado la respuesta. Al final, las personas con diabetes tenemos que hacer manualmente lo que haría el páncreas o esas células beta. Por lo cual, eso de subir, bajar, eso también lo hace la célula beta de forma automática y mucho mejor que nosotros. Porque al final, por ejemplo, el cuerpo humano es muy difícil que entre en hipoglucemia, ¿vale? O sea, Claro. eso lo tiene casi como prohibido un cuerpo que no tiene diabetes y las hiperglucemias también la regula muy bien. Es verdad que igual si hay exceso si una persona sin diabetes come mucho azúcar, tal, sí que puede tener un pico, pero no va a tener nunca 300 ni 400 como podemos tener nosotros. Efectivamente, una persona sin diabetes, pues su organismo va cambiando de insulina constantemente, minuto a minuto. Eso es algo muy dinámico. Fue increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, en las mujeres, la semana premenstrual, por tema de hormonas, muchas de nosotras tenemos una resistencia a la insulina, ¿no? O sea, parece, nos inyectamos insulina y parece agua. Entonces, eso es un proceso del cuerpo. Entiendo que si yo no tuviera diabetes, mi cuerpo, mis células beta actuarían esa semana premenstrual y quizá hiciesen lo mismo, ¿no? Segregasen un poquito más de insulina al cuerpo, o no, no lo sé. No, efectivamente, al final la célula beta es capaz de detectar los cambios de glucosa en sangre y tiene como un rango de actuación. Y cuando se pasa de ese rango, él tiene la insulina ya sintetizada, la tiene dentro, y cuando sube los niveles, vierte esa insulina a sangre hasta que baja. Y cuando baja la glucosa, la célula beta deja de producir insulina. Y hay casos de emergencia que, por ejemplo, tiene la célula alfa, la tiene al lado, y esa célula alfa es la que produce glucagón. Entonces, el glucagón primero le dice a la célula beta, oye, no, no sigas echando insulina, que aquí no te necesitamos para nada. Y luego también el glucagón le dice al hígado, oye, hígado, echa azúcar a la sangre que nos hace falta. Entonces, es una regulación muy precisa y a minuto a minuto. Increíble el cuerpo humano, ¿eh? Bueno, Es que básicamente es es lo que se quiere... Sí, y eso es lo que sabemos, lo que no sabemos, fíjate. Y bueno, y eso, y al final está todo conectado, ¿no? Todos los órganos. es increíble. A mí siempre me fascina el cuerpo humano, ¿no? La máquina perfecta o imperfecta
en algunos casos, ¿no? Pero es increíble el trabajo que hace, ¿no? Y si eso lo extrapolamos al trabajo que tiene que hacer una persona con diabetes, yo creo que es la mejor forma de explicar a alguien que no conoce esta patología o que piensa que solamente es inyectarse insulina o incluso no comer dulce, ¿no? Lo que significa tener esta patología, ¿no? Porque cuando le explicas todo ese proceso, ya creo que les cambiaría la cara a unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, y eso, y que viene bien que vean también, ¿no? Porque a veces lo puedes decir de palabra, pero que lo vean, que estás todo el día ahí ajustando, ¿no? Y por ejemplo, el páncreas artificial, que es el que quieren sacar a ¿Mm? futuro, el funcionamiento que explica yo de la célula beta, la célula alfa, insulina, glucagón, es lo que se pretende conseguir, ¿no? Que el sensor de glucosa le diga a la bomba de insulina, ahora inyecta insulina, cuando ve que está bajo, deja de inyectar insulina y si hay una emergencia, inyectar glucagón. El problema del glucagón es que no es estable en solución líquida. Por eso, cuando, cuando todos nosotros tenemos un glucagón en casa y viene en Sí, sí. polvito, eso es porque es inestable en líquido. Así como la insulina aguanta, pues el glucagón no, porque se descompone, por así decirlo. Entonces viene en polvito que aguanta más. Aún así, el glucagón caduca. Y es porque también Mm. en ese polvito se empieza a caducar y ya no es efectivo. Por eso es muy importante tenerlo siempre, el glucagón, con la fecha Sí, sí, correcta, ¿no? Porque si importantísimo, no, importantísimo. Si no, no mm, funciona. Y también aquí hay que hacer un apunte. Ahí están los jóvenes sobre todo y también adultos. El glucagón con alcohol, excesivo de alcohol en sangre, tampoco funciona. Y esto es muy importante a la hora de beber alcohol o, ¿no? Hay que pensarse muy mucho el cómo tomarlo. Esto es muy importante que los jóvenes lo sepan porque, claro, va unido, ¿no? Muchas veces salir de fiesta, tal, pero hay que saber cómo y hasta cuándo y las consecuencias que puede haber. Has hablado del páncreas artificial. Yo llevo escuchando hablar del páncreas artificial, ni lo sé. Pero también es verdad cómo se nota que mi marido, Carlos, es ingeniero y lleva años diciéndome, mira, Susana, hasta que no inventen algo que tenga insulina y glucagón a la vez, no me vale. No es médico, pero es ingeniero. Entonces yo creo que sabe algo de maquinaria, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es muy importante porque realmente hasta ahora, ¿no? Pues tenemos las bombas de insulina y ponen insulina en el cuerpo, perfecto, pero es que lo que queremos es olvidarnos del tema, ¿no? No tener que estar corrigiendo ni pensando. Entonces, el que tuvieran las dos cosas sería, sí, efectivamente. Lo único eso, como comentar, el problema del glucagón, que no se mantiene y están claro, buscando fórmulas para que sea estable. En el momento en que se consiga, pues ya está. Y ahora sí que se están poniendo unas bombas de insulina que cuando entras en hipoglucemia se conecta el sensor con la bomba y dice, no, no inyectes para. más insulina basal. Eso es, eso es lo que hay ahora y se está poniendo ya. Pero bueno, poco a poco, o sea, cada vez estamos más cerca de ese páncreas artificial, que está bien. Pero los sensores también tampoco son 100% fiables. Mira que yo les tengo mucho aprecio, ¿eh? Y en alta estima, pero claro, tienen que afinar todavía más para realmente, ¿no? El dejar de poner insulina, el frenar. Hombre, siempre es mejor eso que no que se pase y te ponga más insulina y te entres en una hipoglucemia. Pero creo que tienen que afinar todavía más, ¿no? Para que desde aquí lo lanzamos, aunque estamos muy agradecidos, ¿eh? De todo lo que han avanzado. Eso también. Sí. Sí, al final, claro, a uno puede pensar, bueno, pues al final es desarrollar un algoritmo en los tiempos de inteligencia artificial, ¿por qué no ha salido ya? Bueno, pues que al final tiene que pasar unas normativas, muchos años, testar que todo eso vaya bien, porque claro, como dices tú, si ese algoritmo se vuelve loco, si el sensor no esto, te inyectan más de insulina y a ver qué haces, ¿no? Entonces, claro, tiene que pasar su proceso. Por Ah, no, ejemplo, proceso las de bombas de seguridad. insulina se, Sí, sí, las perdona, bombas de Adrián, insulina perdona. no es una cosa. Ah, sí, perdón. No, que las bombas de insulina se inventaron en los años 80, pero están teniendo éxito a partir de la década o sea, la Mm. década pasada, y ahora mucho más. Y es porque vale, la tecnología es factible, pero obviamente, como estamos hablando de salud, pues los tiempos
y la certificación pues llevan bastante. Lógico. Y sin hablar de los hackers, que yo ya he oído en algún caso algún hacker que ha hackeado alguna bomba de insulina, no aquí, pero en Estados Unidos. O sea, esto ya da pánico. O Vaya, sea, y yo ya ahí ya, pues, vamos, es increíble pues la capacidad de no sé qué maldad del interés ser puede tener humano. un... Bueno, claro, claro, bueno, te estaba pensando, no sé qué interés puede tener un hacker en hacer eso, pero bueno, sí, ya se me ocurre cosas que mejor no esto. Pero bueno, sí, sí. No, no, está claro. O sea, cuando eso ya podemos hacer aquí una novela increíble. Ya puede haber múltiples causas. Para mejorar los niveles Eh, de glucosa del otro, no creo. O sea que, Bueno, esa vocación nace a partir pues, de esa pregunta que surge en ti, ¿no? ¿Por qué yo tengo diabetes y mis compañeros de clase no? También tanto frustración cuando escuchabas, ¿no? Que yo creo que eso lo compartimos todos, pues la cura de la diabetes cada año, 14 de noviembre, de hecho. Se sigue ocurriendo, quizá no tanto la cura, pero sí que siempre el 14 de noviembre se sigue hablando mucho de los avances y tal, que está muy bien, pero es que lo que queremos las personas con diabetes ya es otra cosa, ¿no? Aunque, por supuesto, agradecemos todo lo que venga y nos facilite la vida, que ha avanzado mucho estos años, estos últimos años, muchísimo, pero queremos otra cosa, ¿no? ¿Y cómo era esa frustración? ¿Cómo lo vivía Adrián cuando escuchabas la cura, la cura, la cura? ¿Qué pensabas cuando eso veías que no? pues mira, fue realmente eso. A mí me vendieron la moto de la cura, y cuando salí del hospital me monté en el coche y me acuerdo que pensé, dije, bueno, me han dicho que en 4 años está la cura, bueno, sí, me tengo que pinchar, tengo que estar controlando aquí todo, pero bueno, es algo pasajero, solo son 4 años, lo podré aguantar. Eso es lo que pensé en esos momentos. Y claro, cuando ya pasaron los 4 años, pues claro, es que el tiempo pasa también. Y preguntamos, oye, oye, la cura, ¿no? ¿Dónde está la cura? Y me dijeron, no, es que bueno, ahora estamos en un momento de crisis económica, tal vez dentro de 2 años. Y dices, claro, es que hay crisis económica, tal, pues claro, no van a... estas cosas se retrasan. Pero no me hizo falta llegar a esos 2 años para darme cuenta, ya era más mayor, para darme cuenta que no, que esto de la cura, si es que viene, pues va a tardar y no hay que tampoco obsesionarse con eso. No, Lo que sí que hay que no. obsesionarse es con aprender sobre la enfermedad, conocer bien tu cuerpo y llevar buen control de la glucosa, tampoco sin obsesionarse, no hace falta estar siempre en 90, ¿no? Es decir, que al final que hay gente igual que se obsesiona y puede pasar por un periodo de ansiedad o depresión porque no consigue los niveles Sí, sí, correctos. Pues para eso hay que, sí, sí. pues, pues hay que conocerse a uno mismo y experimentar también, porque igual nos puede dar miedo hacer deporte, pero, oye, pero hay que, ¿no? Hay que echarle ganas a hacer deporte y, oye, y ver cómo funciona tu cuerpo con el deporte y perderle el miedo. ¿Que vas a tener situaciones que no te van a gustar? Obviamente, pero es que hay que hacer ese esfuerzo para luego eso, tener ese conocimiento y ser más libre y ya pues tener una experiencia para poder vivir bien con la enfermedad, porque al final, al principio es muy duro, porque tienes que conocer todo, todo es nuevo, además son en épocas de tu vida que eres muy joven y entonces, claro, ahí pues aún eres inmaduro, pero la diabetes también te hace muy maduro. Entonces tienes Mm. que ir cogiendo esa experiencia y luego al final ves las cosas con otra perspectiva. Igual hay personas que aún no lo ven esto, pero es verdad que cuando pasan los años lo ves con otra perspectiva. Sí. Sí, sí, sí. Aunque tengas días malos, aunque, porque esos no acaban, aunque tengas, tienes que seguir aprendiendo, porque tu cuerpo también va cambiando, porque tu vida va cambiando, ¿no? No es lo mismo cuando tienes 11 años que cuando tienes 16, a cuando tienes 30, cuando tienes 20, porque trabajas, haces más deporte, haces menos deporte, o sea, y por lo tanto tu tratamiento en diabetes va a cambiar, tus necesidades de insulina van a cambiar y todo eso lo tienes que ir adaptando conforme vas progresando en la vida. Y eso es así, no, no hay más, ¿no? Y yo te quería preguntar, Adrián, ¿tú practicaste deporte desde siempre? Mira, pues a mí me gustaba mucho la pelota a mano, que igual no todo el mundo, o sea, no todos los espectadores la conocen, pero bueno, aquí es típico. Entonces, a mí me gustaba mucho, la verdad, y bueno, ya no juego tanto, ahora ya pues, bueno, hago más bici y estas cosas,
pero sí, o sea, a mí me gustaba. Sí que igual hubo un tiempo que lo dejé, pero bueno, depende. Ahora, pues, si tengo tiempo hago, si no, no, estoy ya a gusto, ¿no? Pero bueno, eso, a mí me gustaba mucho hacer, pero bueno, que por la diabetes nunca ha sido un Eso me impedimento eso. refería, que la diabetes no te ha frenado, todo lo contrario. Tú has ido haciendo lo que a ti te iba gustando, ibas adaptando la diabetes a lo que a ti o te pedía hacer o querías hacer, que eso es lo importante. No adaptar nuestra vida a la Exactamente. diabetes, sino al revés. De todos estos años que has, bueno, de evolución de diabetes, ¿no? Y de conocimiento de la patología, incluso de investigación, que tú también has estado investigando y en tu formación, ¿cuál crees que ha sido el descubrimiento o la novedad más importante, el avance más Pues importante, o mira, por lo menos el que tú has vivido? el avance más importante de la diabetes no ha ocurrido en la tipo uno, ha ocurrido en la tipo 2. ¿Mm? Y han salido fármacos muy buenos para tipo 2 y a mí me da la impresión que han salido fármacos tan buenos para tipo 2 porque en su día se investigó mucho en la tipo uno y se conoce mucho de cómo funciona el páncreas gracias a la tipo uno. Y eso pues al final es conocimiento que se ha podido trasladar a otra enfermedad. Bueno, perfecto. Y, y en la diabetes tipo uno lo que he visto es que el avance es tecnológico gracias a los sensores Mm, y a la bomba de insulina, pero no hemos visto un adelanto científico, porque mm. la insulina se descubrió en 1921 y desde entonces el tratamiento de la enfermedad solo ha sido con insulina. Y eso que existen fármacos que se podrían administrar junto con la insulina y facilitarnos más la vida. Pero científicamente nos hemos quedado atrás. Por ejemplo, hay fármacos de la tipo 2, por ejemplo, los inhibidores SGLT2, que bloquean la absorción de glucosa eh, a nivel renal, por lo cual las personas con tipo 2, cuando tienen azúcar alta y toman ese fármaco, expulsan más glucosa por la orina, pues eso permite regular mejor los niveles de glucosa. Pero ya no solo eso, se ha visto que tiene efectos muy beneficiosos para el tema cardiovascular, para el corazón, los vasos sanguíneos. Se ha visto que es súper beneficioso. Y claro, una complicación de la tipo uno son los problemas cardiovasculares. Entonces, si una persona con tipo uno podría, con su insulina y con lo de siempre, tomar estos inhibidores SGLT2, pues igual su control de la glucosa es mucho mejor y evitamos una complicación cardiovascular. Entonces, por eso digo que el avance ha sido tecnológico, pero no científico, porque no se están administrando estos fármacos a día de hoy en una persona con tipo uno. ¿Y por qué no? Porque si la comunidad científica considera que puede ser un beneficio también para las personas con diabetes tipo uno, ¿por qué no? Yo, yo- yo ahora he visto que están haciendo ensayos de la efectividad de estos fármacos en personas con tipo uno. Supongo que igual hay que esperar un tiempo y Vale, también igual hay que hacer pues tema económico, ¿no? Ver vale. si económicamente se tiene algún beneficio eso. Claro, para nosotros sí, pero como al final es un sistema eh, de sanidad, pues tienen que evaluarlo ellos. Pero bueno, de momento no se está investigando, pero bueno, las investigaciones están arrojando que hay beneficios. Yo ahí sí que veo, no sé, a lo mejor es porque soy mujer y estoy muy acostumbrada a las infecciones urinarias, pero claro, cuando expulsas glucosa, normalmente puede provocar infecciones, hongos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, también está Efectivamente, ahí un hay, poco, hay que mm, buscar el equilibrio, ¿no? mm. Sí, un efecto secundario de ese fármaco es precisamente ese, ¿no? Mm. Claro. Entonces, claro, hay que valorar también eso, hay que valorarlo todo, pues hay que hacer aún estudios y valorar si, oye, pues es que si vas a tener una infección constantemente, pues oye, igual no interesa, ¿no? Sí, sí, por eso hay que estudiarlo. Pero bueno, igual en ciertas personas que igual ya son más mayores, que tienen que protegerse cardiovascularmente, pues igual
Ya, se les puede sí, recetar sí. también eso. Sí, 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 por supuesto. Bueno, todo es lo que siempre decimos, casi personalizado, ¿no? Porque cada paciente es Mm. diferente. Es que no hay dos Sí, pacientes iguales, pero que sí que por lo menos tengamos un abanico de opciones amplio para poder mejorar nuestra calidad de vida y todo lo que ujú. nos ayude a ello, mucho mejor. De todos Bueno, modos, ya me la has dicho cuál. ciencia, no, de Dime, todos modos, Adrián. la ciencia va a una medicina personalizada. No solo en Mm. la diabetes, sino, por ejemplo, en el cáncer, también se está haciendo medicina personalizada en el que se estudia al paciente y con eso se desarrolla la estrategia para luchar contra ese tumor o cáncer. Entonces, ya no estamos hablando solo de la diabetes, sino de, bueno, pues que va a ser una tendencia en ciencias, la medicina personalizada. Uf, pero para eso también hace falta mucho recurso, ¿no? Y aquí hablo de recurso humano, porque casi los médicos no tienen tiempo para estar contigo ni 5 minutos en consulta, como que entiendo que deberían, ¿no? Que son ellos los Mm. primeros que los ponen, ¿no? Que no tenemos tiempo de, o sea, que deberíamos de tener más tiempo con cada paciente, incluso escuchar, porque yo siempre es que es algo que he dicho, ¿no? Cuando escuchas al paciente te da casi el diagnóstico o te da ya pistas para poder ayudarle de una forma u otra, ¿no? Claro, yo entiendo que esto también tendrá como ayuda la inteligencia artificial, que se habla mucho Efectivamente. de, creo que se ha puesto a nivel popular, ¿no? El tema de las tonterías, pues de hacer fotografías tuneadas, pero realmente la inteligencia artificial va mucho más allá y aquí sí que a nivel científico y a nivel médico podemos tener unos avances increíbles, ¿no? Sí, es verdad que hay noticias sensacionalistas que dicen, la inteligencia artificial curará la enfermedad. No, ayudará mucho, pero no va a ser la propia inteligencia, porque al final necesita del ser humano. O sea, la inteligencia puede decir, oye, pues igual hay que mirar esta proteína, no sé qué. Entonces, es el ser humano que tiene que, ¿no?, hacer el esfuerzo. Y muchas veces tienes que ir preguntando a la inteligencia artificial para refinar su respuesta. Aún tiene que mejorar, ¿no? Pero bueno, no creo que vaya a curar la enfermedad. Ojalá que sí, y sea todo aquí maravilloso, pero siempre sabemos que las varitas mágicas no existen, sino que No, existe no, mucho no. esfuerzo y mucho trabajo por delante. Exacto. No, no, pero por supuesto que puede ser una base o por lo menos un apoyo fundamental, ¿no? En esa atención personalizada, porque realmente se puede procesar miles de datos y puede aportar ayuda, pues todo sea bienvenido. Al final, los avances hay que impulsarlos. Eso es. ¿Cómo podemos explicar a alguien o cómo nos puedes explicar por qué nuestro sistema inmunológico nos ataca? O sea, ¿qué se le pasa por la cabeza? Todos tenemos en mente, ¿no? Cuando nos vacunan, ¿no? Que nos ponen pues una dosis muy bajita del virus, o por decirlo de alguna forma, para que nuestro propio sistema inmunológico reconozca, ¿no? Y tenga una respuesta y en cuanto ese virus nos ataque de forma, o sea, la gripe o el COVID, ¿no? Pues ya tenga una forma, lo reconozca y pueda ir a por él. ¿Y por qué el nuestro, que no le ataca a nadie, decide un día decir, este no me gusta, las células beta no me gustan? ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Es genético? Es... O sea, en algunos casos es genético, o sea, que hay algunos genes que están implicados, pero hay que ver el sistema inmune como, como un ejército, ¿no? Como el ejército que conocemos todos. Sí, como el de Que vive, el ejército, como la vida es así. Que yo lo veía de pequeño, Adrián, de pequeña, la vida es así. Y yo le decía a mi madre, no, pero es que esos los que tienen que defender son los malos. Se van a liar con los los intrusos. ¿No? Entonces, el ejército nuestro, ¿qué es? ¿Tonto? O traición, o provoca traición? ¿Qué hace? pues mira, hay algunas teorías y algunas de las teorías es, eh, como ejército, pues tiene como una base de entrenamiento, ¿vale? Que son unos órganos en los que se va entrenando. Entonces, digamos que pues están ahí pues haciendo sus maniobras y tal, y hay unos soldados que son rebeldes, ¿vale? Y que pues van a ir a atacar a su propia población. ¿Qué pasa? Que eso el cuerpo humano lo tiene regulado. Y lo que ocurre es que en el momento en que detectan a un militar de estos que es un enemigo del cuerpo, lo destruyen antes de que salga del cuartelillo. Dicen, no, tú no puedes estar aquí, tú fuera. ¿Qué pasa? Se ha visto que en las personas con diabetes ese sistema de reconocimiento
es más laxo. Digamos que los guardianes que están ahí dicen, bueno, este sí es enemigo, pero va, pasa, pasa. Y entonces, al final, esos soldados pasan al cuerpo, van por ahí, eh, bueno, pues yendo por todos los órganos y tal, hasta que ven a la célula beta que ellos reconocen como mala, y entonces empiezan a coordinar un ataque contra esas células beta hasta destruirlas todas. Entonces, eso es lo que le llaman el fallo en la tolerancia del sistema inmune. Entonces, se ha visto que podía ser a una de las causas de la por qué se origina la diabetes tipo 1. Pero bueno, hay otras. Otra es que debe de haber como un desencadenante. Y ese desencadenante suele ser algún virus, algún patógeno que entra en nuestro organismo y entonces se parece mucho a la célula beta. Y digamos que el ejército pues combate al virus o a la bacteria, pero después se da cuenta y dice, ahí vas, aquí hay más. Pero claro, es la célula beta. Y empieza a destruir la célula beta pensando que es ese virus. Entonces, posiblemente pueda ser una combinación de muchos. Pero también se han visto, por ejemplo, células beta que están infectadas ellas mismas por virus. Y claro, entonces al final el sistema inmune, el ejército, tiene que defenderse de esa amenaza. Y entonces ataca a la célula beta para destruir a ese patógeno. Entonces, posiblemente el origen de la diabetes tipo 1 sea muy diverso. Igual a unas personas puede ser que ese cuartelillo donde destruyen a los que van, a los que nos van a atacar no exista y sea muy permisivo. En otras puede ser que haya algún patógeno que se parezca mucho a la célula beta y la ataque, y otras que haya virus que infecten a la célula beta. O las tres cosas, ¿no? Que al final, por ejemplo, también hay otras diabetes que no son del sistema inmune. Y es, por Mm. ejemplo, una mutación en el gen de la insulina. Esas personas nacen sin el gen de la insulina y el gen de la insulina tiene la información para producir insulina. Y si no tienen las instrucciones para producir insulina, no se produce la insulina. Por lo cual también tienen diabetes tipo 1 y no ha habido ahí sistema inmune que medie o que origine esa enfermedad. Por lo cual, tipos de diabetes, o sea, la patogenia que se llama o el origen de la diabetes puede ser muy diverso. Entonces, bueno, Ostras, pero al eso, final eso la último que conclusión has es la misma. comentado es increíble, ¿no? Lo anterior, por supuesto, también, pero yo no sabía que había personas que nacían sin esa información genética para fabricar insulina. O sea, se nacen con diabetes. Exactamente, exactamente. Son casos muy pequeños y a veces son heredados de la familia. Toda la familia tiene diabetes porque ese gen pues tiene o una mutación que le impide que sea una insulina, o sea, que produzca insulina. Y a veces puede ser que sea una insulina que no haga el efecto deseado, es decir, no sea muy eficaz. Entonces, pues bueno, pues tenga la glucosa un poco más alta, etcétera, etcétera. O sea que Curioso, ¿no? posibilidades hay como seres humanos en el planeta. Sí, luego ya entramos en la LADA, en la diabetes tipo 2, que es una Mm. resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, hay diabetes tipo 2 también con ataque autoinmune. También. Ah, Que aparece, mira, o eso sea, no que lo aparece a sabía. los. O sea, dentro de la diabetes tipo 2 existen 5 subtipos. O ¿Mm? sea, que tela también. Es otro mundo. Claro, es que sabía que tenía que haber algo porque yo veo muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en un familiar muy cercano que yo veo a personas con diabetes tipo 2 que exactamente con una alimentación sana como mi familiar, ejercicio activo, etcétera, las necesidades, unos están de pastilla y otros con insulina, pero insulina muy agresiva, porque quizás su cuerpo genere demasiada resistencia. Y por lo que comentas tú, porque hay muchos subtipos también de tipos de tipo 2, ¿no? Y ahí entraríamos Y a abrir luego otro también. melón. mm, Perdona, sí, no, y Adrián. luego también en la tipo 2 lo importante es cuántas células beta tienes. Y suele haber un descenso de estas células beta. Entonces, claro, si tienes muy poquitas, pues necesitarás insulina. Si tienes aún mucho, pues será más fácil controlarlo, ¿no? E incluso, por ejemplo, en personas con diabetes tipo 1 se ha visto que hay células beta residuales que no Mm, han sido atacadas por el sistema inmune. Esto es muy importante porque nos daría una explicación de todo, ¿no? De por qué hay
O sea, por qué el sistema inmune al final ataca y hay algunas que se salvan. Pero claro, investigar eso es muy difícil porque igual queda un Claro. 1% de células beta y claro, al final se sabe post-mortem y es muy difícil investigar eso. Pero se ha visto que esas personas que tienen unas células beta residuales, sus controles glucémicos son mucho mejores y además reduce drásticamente las complicaciones de la enfermedad. Y sueles también coincidir cuanto más tarde sea tu diagnóstico en diabetes tipo 1. Si, por ejemplo, a los 18, pues a 18 años suele quedar más células beta residuales que a los 10, etcétera. Entonces, bueno, pues es muy curioso y yo Sí, cuando leí todas estas cosas, pues todavía entras más porque es que, claro, al final tienes una idea de la diabetes muy general y tal, pero cuando empiezas a entrar, el conocimiento se expande, o sea, es casi infinito el es brutal. conocimiento. Es brutal. Igual que las combinaciones de insulina que tenemos todas las personas con diabetes y de cifras de glucosa que manejamos, ¿no? Parece esto un laberinto increíble, ¿no? Apasionante por un lado, ¿no? A nivel científico, porque es apasionante realmente, ¿no? Y por otro lado también un poco frustrante, ¿no? Porque dices, jo, es que hay tantas combinaciones que cuál será la clave para ir, ¿no? Y es que a lo mejor no existe una respuesta igual para todos, ¿no? A lo mejor es lo que decíamos antes, ¿no? Que la solución no puede ser la misma para todos porque el origen tampoco lo es. Y luego una duda que siempre me entra a mí en la cabeza, una duda e incluso, te curan, imagínate que te llega la cura, pero tu sistema inmune vuelve a atacar. Es que el problema o sea, sigue estando en tu cuerpo, ¿no? Ahí es lo que más me preocupa del tema de los avances científicos, ¿no? De hecho, existe el trasplante de islotes de Langerhans, que se cogen islotes, o sea, los islotes de Langerhans es el conjunto de esas células, ¿vale? Ahí están las células beta y las células alfa que hablamos antes y otras células que son menos abundantes. Entonces, cuando una persona muere y es donante de órganos, se le extraen esos islotes y se los trasplantan a una persona con diabetes tipo 1 que vaya a recibir otro órgano. Por ejemplo, necesita recibir un riñón, pues entonces aprovechan la operación de riñón para insertarle esos islotes de Langerhans. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que se ha visto que la supervivencia de esas células pues dura 1 o 2 años. Estás 1 o 2 años sin tener diabetes, pero luego vuelven otra vez. Se aprovecha que se va a tomar inmunosupresores Claro, para evitar el rechazo del riñón, entonces aprovecha. ¿Qué pasa? Que aún sigue existiendo un ataque del sistema inmune a esas células beta y luego se insertan esas células beta en el hígado. Y al final no es su sitio mejor y acaban muriendo en el hígado porque la célula pues necesita un ambiente favorable para que sobreviva, para que se mantenga viva. Entonces, al final, inyectarle y que acabe en el hígado, pues muchas mueren y otras pues consiguen sobrevivir un tiempo hasta que fallecen, ¿no? Entonces, pues otra vez aparece la diabetes. Pero bueno, pues 2 años, ¿no? Que se ha podido quitar la diabetes, ¿no? Que, oye, unas vacaciones, ¿no? Pero bueno, también es verdad que son personas que claro, sí, si que tiene van a recibir un un tema trasplante de riñón, complicado, un tema muy complicado. es que ya están muy complicadas hombre, Sí, sí, que no, no no, sé, no pues queremos ese tipo de vacaciones. El peaje no, que hay no, que no, pasar es no. muy caro y no queremos llegar a esa situación. Pero es curioso, o sea, es curioso el sistema. Y además ocurre, ¿no? Que muchas personas con diabetes tipo uno no solamente ataca las células beta, sino que hemos visto niños con celiaquía que comparten otras enfermedades inmunológicas, ¿no? O sea, que el proceso es el mismo. Entiendo que el sistema inmune, pues, o el ejército, o el virus, o esa infección en alguna parte, en algún órgano, ¿no? Que el sistema inmune está muy activo. Em, los anticuerpos. O sea, cuando aparte de la glucosa, ¿no? Que es lo que determina tienes diabetes o no tienes diabetes, entiendo que también mirarán tema de anticuerpos en los médicos, ¿no? Antes de dar un diagnóstico. ¿Son diferentes en el tipo uno y tipo dos? Sí, efectivamente. En el tipo 2 no tiene por qué haber anticuerpos. De hecho, no suele haber. Y en la tipo 1 sí, suele haber siempre anticuerpos antiinsulina, es el más común. eh, y al final, pero a veces puedes tener diabetes tipo 1 sin tener anticuerpos.
por todo lo que hemos hablado, por eso, por todas las diferencias, y a veces pues se da sin esos anticuerpos, por lo cual será una diabetes más lenta. Por ejemplo, la diabetes tipo LADA a veces es negativa en anticuerpos, porque al final un Ujú. anticuerpo es, digamos que es como pues una parte del ejército que lo que hace es señalar al enemigo, ¿vale? Es como que ponen la diana y van otros miembros del ejército localizando esas dianas y dicen, pues aquí atacamos. Entonces, eso permite que sea más rápido el ataque. Y al final eso es un anticuerpo, que se utiliza para muchas cosas en ciencia, pero para el tema del organismo es eso. Por ejemplo, una bacteria que va por la sangre pues el ejército diseña esos anticuerpos y van a ir directos a la bacteria. Entonces es más fácil identificar esa bacteria y atacarla. Bueno, pues ya sabemos, hay unos cuantos que tenemos anticuerpos años después de haber sido diagnosticados, es decir, que el ejército todavía está revuelto. Vamos a ver si se calman un poquito. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas. Adrián, podríamos estar aquí mucho más tiempo y de hecho lo estaremos en otra entrevista seguro, pero yo quiero que ya que hemos hablado de investigación, que yo sé que es un campo que a ti te apasiona y que tú estás queriendo trabajar en ello y que estás trabajando en ello, ¿no? Eh, si una persona se quiere informar de investigación, pero de investigación verídica, no de vendehumos y de, ¿no? De todo lo que estamos acostumbrados muchas veces a leer por todos los sitios, ¿dónde podemos acudir? ¿Dónde, de qué fuentes nos podemos, eh, bueno, pues fiar? A ver, lo mejor, aunque es lo más complejo, es ir a bases de datos científicas o a las revistas científicas e informarnos, ¿no? Hay revistas científicas solo de diabetes y se publican mensualmente artículos sobre diabetes. ¿Qué ocurre aquí? Que es un lenguaje técnico y además en inglés, que a veces pues también se puede complicar la cosa. Entonces, sí Sí, que hay personas muy buenas que lo que hacen es coger eso y o traducirlo o también ponerlo en un lenguaje más sencillo. Entonces, eh, por ejemplo, yo en Diabetes A y B, en mi página web donde eso divulgo es. información, hago precisamente eso. Cojo los artículos científicos y los traslado a un lenguaje no científico y que, pues, más o menos amigable, ¿no? Eh, yo, yo me informo, o sea, yo creo que es bueno que se pueda informar cada uno con un divulgador que le guste, científico, pero que evite páginas web o canales de YouTube que sean con títulos muy sensacionalistas y también es muy importante que se citen las fuentes, ¿vale? ¿Qué es citar una fuente? Pues decir, oye, pues si yo digo, bueno, todo esto que he dicho, pues decir, bueno, si hago un vídeo, digo, oye, pues hay células residuales, oye, a- pues ponme Aquí está, abajo, ¿no? ahí sigo, pues ahí salgo, ¿no? Pues ponme abajo un poco la fuente, ¿no? de información. Entonces, bueno, es importante para que luego se pueda contrastar, ¿no? Sí, ahí es un Vale. poco quién soy yo. Bueno, pero tienes mucho más, ¿no? Tienes publicaciones, Sí, sí, más arriba tengo ahí artículos, vídeos, por más eso, arriba, eso es. ahí, sí, un Sí, poco, aquí, bueno, en el aquí blog. pones claramente que es la divulgación científica, ¿no? Ujú, Veraz. Y bueno, yo creo que es una página donde nos podemos, de la que nos podemos fiar, ¿eh? Porque es ujú, lo que ha dicho Adrián. Es así. O sea, cuando nos queramos informar de diabetes, por favor, hagámoslo con, bueno, pues con pulcritud y con serenidad y buscando, haciendo un filtro, ¿no? Porque es que ahora mismo el mar es tan amplio, ¿no? Que hay demasiados peces y muchos tiburones. Yo creo que hay más tiburones, ¿no? Vendehumos que nos van a curar, que si la canela nos va a ayudar. No, no, pero es que existe y sobre todo en gente de cierta edad que realmente, o gente desesperada que a lo mejor no encuentra respuestas, ¿no? Pues intenta buscarlo y no, no, vamos a informarnos de una forma adecuada, que creo que es muy importante por nosotros, por nuestra salud y por los demás. ujú. Adrián, cuéntanos ese libro que publicaste, que esto yo creo que a muchas mamás y muchos papás les va a encantar,
porque escribiste y publicaste un libro para los colegios. Cuéntanos. Eso es, claro, al final eh, falta mucha información sobre diabetes en los colegios y claro, al final, pues las personas con diabetes menores, pues pasan casi todo el día en el colegio. Entonces, claro, yo me pongo también en la postura de un profesor que de repente le dicen que uno de sus alumnos tiene diabetes, pues claro, el profesor es la responsabilidad, ¿no? Del profesor que todos sus alumnos estén pues a salvo en su clase. Entonces, claro, al final, que te digan que tiene esta enfermedad, pues los profesores obviamente al principio desconocen la enfermedad, como es lógico. Entonces, si tú te pones a buscar información enfocada a los docentes, pues es complicado encontrar. Entonces yo quise un poco aunar todo en un libro, primero que se explique un poco los conceptos básicos de la diabetes, luego también qué hacer en caso de emergencia y también pues un poco crear un ambiente bueno entre los compañeros y el docente para que o sea, para que la diabetes no sea un problema en los colegios. Entonces, bueno, pues todo aquel profesor que quiera informarse para estar él también seguro de qué hacer y tener todo bajo control, pues este libro creo que le puede venir bien para esto, para estar informado sobre la enfermedad y actuar en caso de emergencia. ¿Dónde lo podemos conseguir, Adrián? Pues por Amazon, pones el título, escribes el título y ahí aparece. Dinos cuál es el título para que la gente lo anote. Alumno con diabetes, el manual para profesores. Vale. Luego lo pondremos al final del vídeo para que la gente pueda acceder a él. Yo creo que puede ser muy interesante. Y ya voy a aprovechar al hilo de tu libro, que va muy unido a los niños con diabetes, que junto con la Asociación de Personas con Diabetes de Guipúzcoa estoy preparando un evento precioso para el 16 de junio de este año en Irún. Pues una atleta que no tiene diabetes, Ana Isabel Pineda, bueno, pues se unió, llamó a la puerta de la asociación y se ofreció a correr, atención, 101 kilómetros, ella sola, en una pista de atletismo para vender los kilómetros y todo va a ir destinado a la Asociación de Personas con Diabetes de Guipúzcoa para contratar a personas que acompañen a niños y niñas con diabetes en las excursiones escolares. Bueno, me pareció un proyecto precioso, necesario, ¿no? Y le estoy dando apoyo. Y yo os invito a todos a participar y a comprar esos kilómetros solidarios que lo podéis hacer a través de la Asociación de Guipúzcoa. Luego pondré al final el mail, el reto por la diabetes, también en la página web, pone el número de cuenta, etcétera, ¿no? Y bueno, también comprando el libro 111 historias de personas con diabetes, que una parte irá destinado a ese proyecto. Pero me ha parecido muy bonito unirlo con el hilo de ese libro, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que debería ir de ir a todos los colegios, pues precisamente para bajar un poquito ese nivel de ansiedad que muchos profesores también sienten, ¿no? Cuando tienen enfrente una patología que no conocen y que estoy segura que la intención es buena en muchas ocasiones, ¿no? Pero que el desconocimiento y la desinformación, pues a veces provoca lo que provoca, ¿no? Que nos pasaría a nosotros exactamente igual en cualquier otra patología. Sí. Oye, pues muy, muy bonita la iniciativa que lleváis entre manos y con ganas de verlo. Pues estás invitado, ¿eh, Adrián? O sea, además va a haber un espacio de entrevistas porque voy a ser la presentadora del evento. Sí, sí, va a durar todo el día, va a haber magia, va a haber música, vamos a tener concierto, o sea, va a durar todo el día, va a ser un día de fiesta y bueno, esperamos que lo pasemos muy bien y desde aquí invito también, pues que tenemos ya patrocinadores y tal, pero el que quiera nos puede contactar. Adrián, eh, una frase, algo que en lo que quieras que se me haya dejado quedado a mí en el tintero, aunque creo que hemos hablado de muchas cosas, pero tampoco te quiero robar más tiempo. Cuéntanos algo, una frase final, algo que quieras decir. Bueno, que hay que... Bueno, ahora me has pillado un poco así, ¿eh? No, yo diría que hay que apoyar la investigación sobre diabetes,
Es verdad que aún está lejos la cura, y igual tal vez nos hayamos inmunizado de esos mensajes de decir, va, la cura, pero creo que hay que seguir apoyando la investigación porque lo único que sabemos es que nunca conseguiremos nada si no se hace nada. Entonces hay que Exacto. dar ese pasito. Haciendo lo mismo, no vamos a conseguir diferentes resultados. Así que también seamos conscientes cada uno de nosotros, ¿no? Que si queremos que las cosas cambien, pongamos nuestro granito de arena, apoyemos la investigación, reivindiquemos investigación, ¿no? Porque ya no solamente por pensar en nosotros, sino porque quizá estudiando, investigando algo, se descubra que otra cosa que pueda valer para otra patología o para otra aplicación, ¿no? Con lo cual la investigación siempre va a ser bienvenida y beneficiosa para todos nosotros. Desde aquí hago un lanzamiento, un llamamiento al gobierno, ¿m? Para que esto hace falta recursos y dinero. Es así. Hay que invertir en investigación. Un país avanzado no podría permitirse lo contrario. Creo que es muy importante. Adrián, darte un esquerricasco, un gracias enorme, de verdad, de corazón, porque me ha hecho mucha ilusión tenerte en este canal, porque tenías una historia que contar, yo tenía claro que tienes que contar. No va a ser la última vez que espero que vayamos a estar juntos y que vayamos a poder hablar, así que agradecértelo de corazón. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Ha sido un verdadero placer poder estar contigo y aquí. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un placer para todos el poder escuchar a alguien con diabetes tipo uno que se hizo esa pregunta, ¿por qué a mí? Pero luego hizo ¿para qué a mí? Y decidió embarcarse y infundarse en el mundo de la investigación y trabajar en ello, ¿no? En el conocimiento y en aplicar o en intentar dar respuesta a través de la divulgación y muchas cosas que llegarán a futuro seguro. A todos los demás os invito a suscribiros al canal Susana Lagún, a dar like, a compartir esta entrevista para que todo el mundo pueda acceder a esta información verídica, de la mano de un científico como Adrián. Y sobre todo, cuidaros mucho. Un abrazo fuerte. Estamos. Luego, You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.